Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta alabanza, adoración que ha moldeado nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que ahora siga tocando nuestro corazón en el momento de este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos desglosando el libro de Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo, y estamos ahora mismo en el capítulo 2, y el capítulo 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Vamos a desarrollar una pregunta que ya empezamos a desarrollar cuando empezamos a tocar la iglesia de Éfeso, y la pregunta es la siguiente: ¿qué clase de iglesia eres? Y para tener en cuenta lo que ya hemos predicado y puedas agarrar el hilo, no olvides lo siguiente: las estructuras que vamos a ver en este capítulo 2 y capítulo 3, que son 7 iglesias, que el Señor le quería decir algo muy específico. Cada una de ellas siempre empieza con una palabra de exhortación, de ánimo, de encomio, en el sentido de que eh, de decirle: wow, iglesia mía, qué bueno que estás haciendo esto. Pero a la vez, después viene una palabra de reprensión, una palabra de que, oye, pon tus barbas en remojo, deja de estar desviándote. Y automáticamente después de allí viene una advertencia. Y la advertencia, pocas palabras, es: te acabo de decir en amor lo que eres para mí, te acabo de decir en amor lo malo que estás haciendo, y te estoy diciendo en amor el antídoto para que cambies ese caminar. Vale la pena mencionar, hermanos, de que la iglesia de Esmirna y Filadelfia, de esas 7, ninguna recibe reprensión en lo absoluto. Cuando estás viendo Esmirna y Filadelfia, es totalmente una exhortación y agradecimiento a esas iglesias. Sin embargo, cuando lees la iglesia de la Odisea, nada bueno hizo. Todo lo hizo mal. Así que estamos viendo esas excepciones a la regla. Y bueno, hermanos, ya habíamos predicado los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, pero vamos a leer nuevamente los primeros 4 versículos para no perder el hilo de lo que se viene. Y dice así, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vale la pena, hermanos, recordar que el Señor Jesucristo te dice a ti: hijo mío, iglesia amada, yo conozco que trabajas, yo conozco que eres paciente, yo conozco que no soportas lo malo, yo conozco que no has desmayado y que sigues firme, pero también conozco que el mejor amor que has experimentado a lo largo de tu vida como creyente lo pusiste a un lado. Así le está diciendo las cosas. Miren la siguiente ilustración. Usted, hermanos, puede estar acá o acá, ¿ok? Entonces, ¿dónde está tu mirada? Si tu mirada está en las cosas terrenales, que las cosas terrenales siempre van a ser muerte, porque todo lo del mundo lleva a la muerte, nunca lleva a la satisfacción, sino a la muerte. Y tú estás: wow, wow, ya llegó el anticristo. Hay rumores de guerra y esto y aquello y bla, 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 bla. Y tu mirada no está puesta en Cristo, entonces pierdes el primer amor. Todo el tiempo usted tiene que estar atento a Cristo, exista rumores de guerra o no, con hambre o
sin hambre. ¿Dónde está tu mirada? Usted decide dónde está. Si está en las cosas del Señor o no. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17? Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Segunda ilustración. Estamos aquí. Todo esto que tú ves alrededor, hermanos, son las aflicciones que tenemos todos los días de nuestra vida. Es prácticamente imposible que usted tenga esto todo blanquito. Siempre va a haber algo. Puede ser que hay unos que tienen, no sé, la mitad y acá está todo blanquito. Hay otros que está todo oscuro, pero de que tienes algo, tienes algo. Pero hermanos, yo no sé si se dieron cuenta. Ustedes vieron de que hay una cruz por allí. ¿La vieron? ¿No la han visto? Aquí está la cruz, ¿eh? Cristo está presente en cualquier situación. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, hermanos, es tan cerca que se enfoca en todo lo alrededor y nos olvidamos por completo que Cristo está allí como una roca que no se va a mover. Pero usted, hermanos, está aquí en este cuerpo terrenal, pecaminoso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Está el mundo acá jalándote? Entonces tú dices, no, yo no quiero el mundo. Y están las cosas del Señor, lo espiritual, la carne, y al final el que más jala va a ganar. Déjese jalar por las cosas espirituales. Pero si usted está peleando siempre, es que yo quiero ir a la iglesia, pero cómo me encanta el mundo. Usted no está peleando. Usted se está dejando llevar por las cosas terrenales. Por eso que aquí dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, yo le he dicho en escuela dominical y lo he dicho aquí predicando. Hermanos queridos, si usted deja de congregarse, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de evangelizar, si usted deja de tener comunión con los unos con los otros, todo lo que está alrededor y lo malo se lo va a llevar, porque la carne va a estar totalmente alimentada y las cosas espirituales van a estar chiquititas. Así que usted satisface lo espiritual o satisface la carne. Tome la decisión. No ponga a un lado las cosas del Señor Dios Todopoderoso. No las ponga, porque si la pone a un lado va a alimentar la carne. Tenemos que alimentar lo espiritual. Regresamos al libro de Apocalipsis. Vamos a leer ahora el verso 5. Apocalipsis 2, verso 5. Y dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y aquí, hermanos, en este versículo 5 hay dos cosas que tenemos que recalcar para que nunca lo olvides. La primera, hermanos, es recuerda. Recuerda. ¿Y qué tienes que recordar? Te hago unas preguntas. ¿Tú recuerdas cuando Cristo te salvó? ¿Lo recuerdas, verdad? Claro que sí. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Recuerda cuando viniste a los pies del Señor. Recuerda cómo fuiste y ahora cómo eres. Recuérdelo, hermano. Eche para atrás y diga, oye, ¿de dónde me ha sacado el Señor? Recuerda cómo disfrutabas ir a la iglesia y pasar tiempo con tus hermanos y tus hermanas. Recuérdalo. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando tú recuerdas cómo trabajaste, cómo tuviste paciencia, cómo no soportabas lo malo, cómo no desmayabas, ese tipo de recuerdo te ayuda a recapacitar y a decirte, Señor, quiero regresar a donde tenía que estar porque he perdido mi primer amor. El recordar es vivir. A veces recordar es doloroso, pero en Cristo recordar es vivir. Porque hermanos, yo se lo digo como testimonio personal. En mi vida empresarial he tenido periodos buenos y he tenido periodos no tan buenos.
Y en los periodos no tan buenos, yo recuerdo cómo el Señor siempre ha estado a mi lado en los periodos buenos. ¿Y por qué no va a estar en los periodos malos? Entonces, cuando yo recuerdo de que Él es fiel, cuando yo recuerdo de que Él permanece fiel como una roca que no puede ser tumbado, entonces tengo paz y me ayuda a estar enfocados y no enfocarme en las cosas que no agradan al Señor. Así que el recordar es importante. Hoy usted está aquí, recuerde cómo era su vida antes de Cristo. Y recuerde cuando usted empezó la obra del Señor. Esta iglesia tiene 3 años y medio. Recuerda cuando pasaste por primera vez esa puerta. Muchos de aquí empezamos cuando estábamos allá atrás, que ahora es adelante. Y esto no existía. Otros llegaron cuando estaban acá. ¿Cómo fue esa primera vez que entraste a esta iglesia y escuchaste las alabanzas y escuchaste la prédica? Y analízate cómo estás ahora. Si estás mejor, gloria al Señor. Pero si estás allí sentado haciendo rutinariamente las cosas, entonces recuerda cuando dejaste tu primer amor. ¿En qué momento la carne te dominó? Y entonces recuerda lo bueno y ponte a hacer lo correcto. Por eso que aquí el ángel está diciendo, recuerda, arrepiéntete. Hay un versículo bíblico que me encanta en Deuteronomios 24:18 y dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Es importante recordar de dónde el Señor nos sacó. Muchos hemos tenido el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano. Mi papá acepta al Señor cuando yo tenía 2 años. Y gloria al Señor que mi papá no se apartó hasta el sol de hoy. Así que tuve un privilegio enorme de crecer en un hogar cristiano, que muchos no lo han tenido. Pero los que llegaron a Cristo un poquito más adultos, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Recuerda lo que era vacío. No tenía sentido nada. Y no puede ser que ahora que tienes la verdad, pienses de esa forma. Así que recuerda y arrepiéntete. Y la otra cosa que vimos en este versículo 5 dice, y quitaré tu candelero. ¿Qué significará esto? ¿Significará, hermanos, que la salvación se pierde? Porque ahí habla de que me va a quitar el candelero. ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que Dios me ama, pero también me puede dejar de amar? Entonces, cuando tú lees estos versículos, hermanos, tú puedes sacar unas conclusiones un poquito extrañas si no tienes un fundamento. Y entonces tú vas a decir, viste que aquí dice el Señor en el verso 5 que quitará el candelero, o sea, me quita la vida eterna y ya me deja de amar. Así que no me puedo equivocar. Ayer tuve una reunión y llegué a casa a la medianoche. Estaba reunido con un pastor. Y el pastor me dijo, pastor, por mucho tiempo tuve la carga de que la salvación se perdía. ¿Y sabe cómo era mi vida, pastor? Cuando yo cruzaba la calle, él es acá de Chame, yo cruzaba la calle, yo esperaba que nadie viniera. Y cuando iba cruzando la calle, que no me doble el pie, porque si me doblo el pie y me caigo, y entonces viene el carro, me voy para el infierno. Porque hay pecados que yo todavía no me acuerdo si los he confesado. Entonces cuando yo cruzaba, yo decía, gracias Señor porque me diste la oportunidad, pero permíteme llegar a la casa porque si me pasa algo me quedo. Y todos los días vivía de esa forma. Y entonces él decía, oye, qué cosa tan horrible. Y empezó a leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, le confirmó que o tienes la salvación o no la tienes. Y ese hombre tuvo paz y dice, oye, qué carga me he quitado. Qué horrible sentir la sensación que todo el tiempo me voy para el infierno. Y si fuese así, hermanos, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y mejor quedémonos en el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos una lucha con la carne y en la pequeña que caigas, ya el Señor te quita la salvación. Qué triste, pero eso es lo que se predica. Y muchos creen eso y no escudriñan. Así que, hermanos, Dios no te quita la salvación. Este versículo no está hablando de eso. O la tienes o no la tienes. Otra cosa, hermanos, Él tiene la facultad absoluta y la autoridad en corregirte o sacarte
del panorama. Y sacarte del panorama, hermanos, es lo que usted está pensando, eso. Él tiene toda la facultad para hacerlo. Y la Biblia habla de eso y lo predicamos cuando estuvimos predicando la primera carta de Juan. Te puede sacar de circulación y te puede corregir. Y ponga atención a esta frase, hermanos. Él va a trabajar con el que quiere trabajar. Usted quiere trabajar, hermanos, Él va a trabajar en ti. Él no se está viendo a ti los títulos, Él no te está viendo si eres elocuente, Él no te está viendo si tienes una Biblia más grande que la otra, Él no te está viendo si tú te vistes mejor que el otro, si tienes plata o no tienes plata, si eres profesional o no profesional. Él no le interesa eso, Él ve el corazón y el corazón es el que manda. Y si el Señor tú le dices, Padre, úsame, quiébrame y mándame donde me tienes que mandar, Él va a decir, ese hombre me quiere seguir o esa mujer. Y haré lo que tenga que hacer para que siga mis caminos. Pero si tú piensas que eres tú, Él no va a trabajar contigo. Este versículo que vamos a leer, para que entiendan el contexto, Jesús estaba predicando. ¿Y qué pasa? Cuando Jesús estaba predicando, muchas personas estaban yendo, porque las palabras de Jesús eran fuertes, contundentes, claras. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos discípulos le están diciendo al maestro Jesús, la gente se nos está yendo. Tú puedes bajarle un poquito, porque mira, la gente se está yendo. ¿Y qué dice el Señor? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se dieron cuenta? Hermanos, si un mensaje en ciertas ocasiones va a ser rocoso, porque vuelvo y repito, gloria al Señor, que le dije al Señor, heme aquí, y yo quiero predicar la palabra verso por verso. ¿Y qué estamos predicando ahorita mismo, hermanos? Las iglesias. Y hay palabras de exhortación, pero también palabras de reprensión. Su pastor no está bravo. Yo tengo que darle el color como está la palabra del Señor. Y Jesucristo, hermanos, cuando estaba predicando, él que estaba predicando la palabra. Por eso que cuando fue tentado por Satanás, él decía, escrito está, siempre resaltando la palabra. Pero hay veces, hermanos, que la palabra te pega. Hay veces que la palabra te destruye, te cachetea. Pero también la palabra te abraza, te besa, te consuela. Eso es lo que hace el Señor. Te habla a tu corazón. Ahorita mismo todos ustedes están viendo, pero el Señor está hablando al corazón de cada uno. Y el Señor sabe si tú lo estás buscando para que Él trabaje en ti, o Él también sabe si tú eres puro título, pura apariencia, que ni tu propia familia te sigue, pero tú piensas que te siguen. Porque eso es lo gracioso del engañado. Se cree su propio cuento. Entonces, estos discípulos están viendo que el Señor está trabajando. Hay miles de personas que están recibiendo a Cristo. Lo están siguiendo como el maestro. Miles están enfermos, sanando. Pero también en esas palabras muchos corazones estaban siendo reprendidos y la gente dice, esto no es conmigo, me voy. Y los discípulos viendo que se vivan, dicen, Señor, bájale, bájale. Y el Señor le contesta, oye, si ustedes se quieren ir también, váyanse. Porque yo voy a trabajar con el que quiere trabajar. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ustedes piensan, hermanos, que cuando yo hago estos mensajes es para ustedes. No, el Señor me está hablando a mí y yo estoy transmitiendo lo que el Señor me habló a mí, a ustedes. Yo soy un instrumento de lo que el Señor quiere decirles a ustedes, como me lo dijo a mí. Así que no piense que su pastor está bravo o alegre o gracioso. Se va a predicar la palabra del Señor. Y si usted está siendo reprendido en estos momentos, dele gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y te está diciendo, hijo, hija, reacciona. Levántate. Ámame como me amaste la primera vez.
porque te estás sentando allí de forma rutinaria, porque perdiste tu primer amor. Apocalipsis 2:6 dice el siguiente versículo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Ok? Verso 6. Si se van al versículo 15, hermanos, del capítulo 2, este es un mensaje a la iglesia de Pérgamo. No estamos predicando Pérgamo, estamos predicando Éfeso. ¿Ok? Pero miren el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ok? ¿Están viendo los polos opuestos? El verso 6 dice, pero tienes esto, Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas. Perdiste el primer amor. ¿Ok? Te estoy reprendiendo por eso. Gloria a Dios, que tú aborreces a los nicolaitas, el cual yo también aborrezco. Pero más adelante vamos a ver una iglesia que esta doctrina de los nicolaitas la abrazaba y oye, qué cosas en común tenemos. Qué lindo. Me encanta tu doctrina nicolaita. Y vamos a ver qué significa eso. Ok. ¿Quiénes son los nicolaitas? Eso vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Escuchen con atención. La palabra nicolaita viene del griego nico, que significa conquistar, y laos, gente. Cuando unes la palabra nicolaita es conquistar gentes. Y escuche cuál es la doctrina de ellos, que Pérgamo las abrazaba. Miren esta doctrina, la que agarraban. Se tiene que practicar el pecado sin restricciones para poder comprenderlo y luego decidir si conviene o no conviene. ¡Bah! ¿Cuántos dicen amén a esta doctrina? Gloria a Dios que se quedaron callados, hermano. Gloria a Dios que se quedaron callados. ¿Tú te imaginas esto, hermano? Dile esto a una persona más joven. Y no, esto no es contra los jóvenes, porque joven fui yo. Ya cuando uno está más adulto, uno se presentan ciertas situaciones que uno dice, yo no me voy a meter en ese rollo. Cuando tú estás más joven, tú dices, vamos. Entonces tú le dices a la clase de los jóvenes, entonces está Josafat con todos los jóvenes, miren jóvenes, yo sé que ustedes no saben muchas cosas, pero ustedes tienen que practicar todo tipo de pecados sin restricciones, y entonces ustedes se van a dar cuenta que al final van a decir, oye, definitivamente esto no me conviene. Y esto sí, hermanos, esa clase va a ser llena total y vas a ver que esos muchachos el siguiente sábado, Josafat, tengo que contarte todo lo que hice en esta semana. Ajá, ¿y qué pasó? Sabroso, todavía no he visto nada malo. Y hizo de todo. Entonces los nicolaitas, hermanos, esta doctrina horrible, animal, diabólica, te dice a ti, haz todo lo que tú quieras y al final vas a darte cuenta que decides si lo tomas o lo dejas. Totalmente diabólico. Y eso, gracias a Dios que en Éfeso no se toleraba. Así que un punto a favor de Éfeso. Hermanos, para los años 70, 60, 70, hubo un doctor americano de apellido Spot que decían de que no había que corregir a los muchachos porque se le hacía daño. Ellos tarde o temprano iban a entender y madurar. ¿Y qué pasó en los años 60 y 70? Pisan los hippies, full droga, sida, desorden total. Así que hermanos, necesitamos las restricciones que el Señor nos dice. Necesitamos ser reprendidos. Necesitamos tener reglas de conducta. ¿Para qué están los semáforos? ¿Tú te imaginas un Panamá sin semáforos? Pase usted, pase, se metieron 500 carros y ninguno te va a dar chance. Se necesitan las normas. Y hermanos, y gloria a Dios por este Éfeso que por lo menos
la doctrina de los nicolaitas, la aborrecía. Verso 7, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En pocas palabras, él está diciendo, tú creyente, tú iglesia que puedes oírme, sentirme, y tienes el Espíritu Santo que te habla de forma directa, óyeme, óyeme, y aplica lo que te voy a decir. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El creyente, hermano querido, no tendrá restricción. Viviremos en el paraíso por la eternidad con el Señor, donde no existirá nada malo. Wow. Hermanos, qué lindo es saber que el malo no está. En 3 años y medio hemos tenido por ahí un par de hurtos. Y se llama hurto porque no hubo violencia. Algo mal puesto, algo que se lleva. Hermanos, nosotros no podemos dejar la puerta de la iglesia abierta. Señor, esto es una iglesia de sana doctrina. Ponme al arcángel Miguel ahí en la puerta, que es el ángel peleón. Pónmelo en la puerta para que veas que el que se atreva se mete contigo. Hermanos, en la misma noche, aunque estés orando de rodillas, nos llevan todos. Porque en este mundo estamos llenos de maldad, donde el malo hurta, mina. Pero los tesoros de nosotros son celestiales, donde vamos a estar por la eternidad. No te olvides de eso. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, la persona que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí estamos predicándole a creyentes, no estamos predicando a personas inconversas. Y si usted está sentadito allí y todavía no ha aceptado a Cristo, acepta al Señor para que pueda entender las cosas que el Señor le está diciendo. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Y qué dice Apocalipsis 21-23? Esta belleza de versículo. Y la ciudad no tiene necesidad de, ¿qué, hermanos? De sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tú sabes, hermanos, que una vez me preguntaron, yo no podía creer que me preguntaron, y fue en base a este versículo. Significa que cuando vamos a dormir allá, o sea, no se va a ver oscurito, vamos a tener siempre luz que nos pegue en los ojos. Hermano, yo no podía creer que me estaban preguntando eso, pero hay hermanos que te lo preguntan. Y mi respuesta fue, no lo sé, pero yo sí sé que todo va a ser perfecto y no va a estar el malo. Así que allá nos enteraremos si va a estar oscurito o de claro, pero de que va a ser todo perfecto, será todo perfecto. Porque ahí está. Porque la gloria del Señor va a estar allí permanentemente y tú y yo viviremos por la eternidad, porque ya tenemos vida eterna. Y con esto, hermanos, estos versículos que acabamos de ver, hemos terminado Éfeso. Gloria a Dios por esta iglesia, porque estoy seguro que esta carta le tuvo que haber llegado en su momento y tuvieron que recapacitar y vamos a verlos en el cielo, porque esto es una iglesia que fue del Señor. Y ahora vemos a Esmirna. ¿Qué pasa? Para que queden claro, de Esmirna fue una iglesia sufrida. Una iglesia sufrida. Hoy en día la ciudad de Esmirna se llama Izmir. Hoy en día. Y es una ciudad comercial y muy hermosa. Miren este mapa. Turquía, parte costera. Aquí está la ciudad de hoy en día que vamos a predicar. Miren esta foto. Dime si eso no está bello. Hermoso. Bueno, aquí estuvo la iglesia
de Esmirna. Y en esta iglesia de Esmirna, que fue sufrida de punta a punta, no recibió palabra de reprensión. Y hermanos, cuando usted y yo estamos en los periodos más débiles, de más agonía, de más sufrimiento, o nos apegamos bien a Cristo o nos enfriamos. Y esta iglesia, hermanos, fue una iglesia muy, muy sufrida. Pero cuando vayamos a analizar verso por verso a Esmirna, no tuvo reprensión. O sea, tuvo unas palabras de aliento diciéndole, hija mía, hijo mío, sigue así esforzándote. Puede que vivas todo este sufrimiento que no puedes entender. Ustedes recuerdan el año pasado que estuve en un país en Asia, que no voy a mencionar el nombre, porque esta prédica sale en la radio y en las redes. Y en ese país de Asia, donde no hay esperanza, donde no hay riquezas, sí las hay, pero no les llega. No les llega en absoluto. La crema de dinero es así. Y el resto es pobre. Y tú le llegas a esas personas diciéndole que Cristo te da esperanza. Y ellos cuando ven alrededor y dice, defíneme esperanza. Dime qué es esperanza. Porque aquí no la hay. Y cuando físicamente tú haces así, en efecto no hay esperanza. Pero el Señor empieza del corazón para afuera. Él empieza de adentro hacia afuera. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, adentro empiezas a tener ríos de agua viva y el consuelo del Señor. Y tú puedes ser como Esmirna, una iglesia sufrida, estando en una nación totalmente sufrida, y decirle, Señor, definitivamente soy lo que soy por tu gracia y quiero amarte. Y ese fue Esmirna, una iglesia totalmente estable, firme, constante, y a pesar de todo lo que tenía en contra, estaba allí sirviendo al Señor. No te pierdas, hermanos, nuestra próxima prédica, que vamos a hablar sobre Esmirna, y la he titulado Rico en tribulación y pobreza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia de Éfeso, que en ocasiones nosotros nos comportamos como Éfeso. Tenemos buena doctrina, tenemos buen compañerismo, tenemos buenas alabanzas, nos estamos desgastando en el ministerio, estamos discipulando, estamos evangelizando, pero llega un momento que empezamos a hacer todo de forma automatizada. Y eso no puede ser, porque cuando hago las cosas automatizadas, he perdido el primer amor. Señor, quiero recordarte todos los días de mi vida, recordar que tú eres fiel, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Padre, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Mantén este corazón activo, gozoso, deleitándome cualquiera que sea la situación que me encuentre. Y gracias, Padre, también porque en tu palabra has dejado un ejemplo muy bonito, como en la iglesia de Esmirna, que ha estado que estuvo en sufrimiento absoluto, que no tuvo un bálsamo en su vida espiritual, pero se mantuvieron firmes y constantes, sabiendo que el trabajo para ti nunca será en vano, Señor. Consuela nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a que siempre estemos enfocados en ti. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.